al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Con todo su corazón, versículo 26, todos juntos. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Eterna es su misericordia. Grande es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Dile a tu vecino, todavía hay esperanza. Usted me puede decir a mí, todavía usted tiene esperanza. Gracias a Dios, hermano. Mucha gente se ofende cuando les tenemos que predicar. Hermano, arrepiéntase, conviértase, humíllese delante del Señor. Mucha gente cree que por hacer buenas obras se va a ganar el cielo. Mucha gente cree que porque no le hace daño a nadie, ya le salen alitas. Mucha gente cree que camina todos los días con una aureola y es intocable. No, hermano, es por su misericordia. Es por su gracia, es por su poder. La iglesia hasta el día de hoy se sostiene por la gran misericordia de Dios. Ese Salmo 136 se lee a veces facilito. Hay himnos, hay cánticos, hay coros que hablan de la misericordia de Dios, pero muchas veces la iglesia no entiende la misericordia. Es por la misericordia de Dios en la cual hoy estamos respirando. Es la misericordia de Dios la que te ha dado una casa, una familia. Es la misericordia de Dios la que te permitió abrir los ojos el día de hoy. Demos gracias al Señor por su misericordia. Por eso este salmo invita a la iglesia, alaben a Dios, den gracias, denle gratitud, haya en ustedes fruto de labios que demuestren la actitud de adoración. No solamente en el tiempo de la alabanza, de la adoración que le cantamos. Demos gracias al Señor en todo tiempo, porque grande es su misericordia. Hermanos, que usted no sabe lo que yo estoy pasando, situaciones difíciles, dificultades, angustias, enfermedades, tal vez estrechez económica. Te vuelvo a decir, porque para siempre es su misericordia. No te olvida el Dios de Israel. Si hizo estas grandes cosas, ¿cómo no tendrá cuidado de ti, amada iglesia? Porque grande es su misericordia. Quiero tomar dos pasajes nada más, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Uno es un pasaje muy conocido de un profeta que fue rebelde ante la voz de Dios, pero que este profeta que era rebelde ante la voz de Dios sabía que de todos modos existía la misericordia del Señor. Libro de Jonás, Antiguo Testamento, ahí está en su Biblia. Búsquelo. Búsquelo. Libro de Jonás, capítulo 4.
Es una historia bastante conocida, pero quiero recalcar algunos versículos de este capítulo 4. Para que nos ubiquemos un poco geográficamente, se escucha de ese capítulo una ciudad mencionada que se llama Nínive. Nínive pertenecía en ese momento histórico a la región de Babilonia. El día de hoy la ubicaríamos muy cerca de Irak. En esa región también cerca o cercana a Israel. Ubiquémonos entonces a esta ciudad entregada a los dioses. Dice la Biblia, cuando usted ve, y es importante tal vez entender, que era una ciudad grande. Era una ciudad que tenía cierto nivel, cierta posición, cierto poderío. Dice que era tan grande que se necesitaban 3 días caminando para recorrerla. Era una ciudad fortificada, confiaban en lo que tenían. Al entender la Biblia usted puede ver que tenían muchos ganados. Era una ciudad cercana a un afluente de aguas, el Tigris. Es una ciudad apreciada, es una posición geográfica muy importante, así como lo es Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? Guatemala, a pesar de lo que digan en el mundo, hay gente que tacha a ciertos territorios de hasta tercermundistas. No, hermano, Dios tiene sus regiones privilegiadas y sus lugares específicos, puntos de mucha abundancia. Guatemala es una tierra riquísima. Hay gente que desprecia a su pueblo, desprecia la heredad de sus padres, desprecia donde Dios le permitió dejar el ombligo, dicen en mi pueblo. No, hermano, sea bendita Guatemala. Sea bendita nuestra amada tierra. Sea bendita la iglesia que habita en este territorio. Bendita las naciones, porque de esta tierra han salido muchos siervos y siervas de Dios, y profetizo que seguirán habiendo muchos siervos y siervas de Dios. Que bendigan Guatemala y que bendigan las naciones. En Estados Unidos hay un dicho muy conocido. Dice que si 2 mexicanos se juntan, ponen una taquería, y si 2 guatemaltecos se juntan, ponen una iglesia. Así dicen. Y cada vez que yo lo oigo, yo inflo el pecho, hermano. Porque qué triste sería que cada vez que 2 personas se junten hagan algo malo. ¿Aló? Mejor que hagamos algo bueno, ¿verdad, hermano? Así estaba esta región entonces, llamada Nínive. Y dice que el Señor, como en todas las naciones, ve a Nínive y ve la maldad que ahí había, y le dice y le habla al profeta Jonás: ve y dile a Nínive que se va a ser destruida. Me abandonaron a mí, no me conocen, no quieren saber nada, están habitando y adorando a otros dioses. Yo la voy a destruir. Y Jonás, usted sabe, se pone rebelde ante la voz de Dios. Ese es un trato entre Dios y el profeta. No voy a hablar de eso, sino voy a hablar específicamente de la misericordia. Jonás capítulo 4 y versículo 1 en adelante, ¿ya lo tienen? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Tenga cuidado con un profeta enojado, hermano. Un profeta enojado, un padre enojado. Tenga cuidado con un mal presidente, un presidente enojado, una persona de autoridad. Un jefe enojado. Ay, hermano, mi jefe es enojón. Así le dicen, el gruñón, el bravucón, no sé cómo le ponen de apodo a usted a los jefes. Y a veces el jefe lo que tiene es autoridad, y usted es a veces haragancito, haragancita. Tiene que tener ahí un padre, un jefe, un pastor que lo dirija, que lo motive, que lo discipline. Jonás se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia,
y que te arrepientes del mal. ¿Cuántos de verdad, como creyentes, han pensado igual que Jonás? Levanta la mano. Sea sincero, dé testimonio. Señor, te lo deberías de llevar. Deberías de abrir los cielos y que lo parta un rayo, Señor. Y el Señor es clemente y misericordioso, ¿sí o no? Es que, Señor, lo deberías de tratar. La deberías, Señor, de meter en pruebas. La deberías, Señor, de meter a la cárcel. Qué sé yo, usted que está pensando contra quiénes. Como Nínive. Nínive era un pueblo malo. Nínive era un pueblo idólatra. ¿Se merecía ser destruida? ¿Aló? Sí, el Señor ya había dispuesto destruirla, ¿o no? Y envía al profeta Jonás. Jonás conocía el corazón de su Dios, así como la iglesia debe de conocer el corazón de su Dios. Te vuelvo a repetir, iglesia, porque grande es su misericordia. Yo sabía, dice Jonás, que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Ahora póngase usted en el lugar de Nínive. Diga conmigo, gracias Dios porque te tardas en enojarte. Porque muchas veces queremos que destruya a nuestros enemigos o destruya a la gente que hace mal, pero que no se meta con nosotros. Y yo creo que también nosotros a veces pecamos delante de Dios. Somos orgullosos, somos vanidosos. Le damos prioridad a las cosas de la carne, le damos prioridad a nuestros placeres, a nuestros deleites. Dejamos a Dios para después, y eso es separarse de Dios. Pensamos que Dios no necesita diezmos y ofrendas, seguro las necesita el pastor. Y sí, las necesitamos, hermano. Tenemos muchas obligaciones, tenemos mucha gente, tenemos mucho por hacer. Y si el pueblo no da, pues nos quedaremos activando o haciendo hasta donde nuestros recursos permitan. Pero la desobediencia, la falta de humillación, la deshonra, todo eso trae sobre la iglesia problemas, situaciones. Dios extiende su misericordia, pero está esperando que el pueblo se arrepienta. Verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese lo que llega a decir el profeta. Tan enojado estaba. Verso 4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Como que al Señor le sorprendió oír la oración y la actitud del profeta, decir, pero tan enojado estás que te quieres morir. Dile a tu vecino, no te mueras de un enojo. A ver, sonríale allá a su vecina, pélele los dientes ahí. Tiene una frijolito, dígale ahí, tiene un frijolito. No va con el tema, hermano, pero me voy a salir un poquito. ¿Valdrá la pena enojarse tanto? ¿Ah? Ay, es que, hermano, usted no sabe lo que me hicieron. ¿Qué te hicieron? No me saludaron, hermano. Una ofensa más grande. ¿Qué te hicieron, hermano? Me hicieron un daño. Me están calumniando, me están chismeando, qué sé yo. Me robaron, qué sé yo. ¿Valdrá la pena enojarte tanto? Situaciones, personas. ¿Te has enojado incluso con Dios? Ahí la relación de Jonás era entre él y Dios. Y hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que está frustrada porque Dios no le ha provisto, porque Dios no le ha dado, porque no ha visto resultados. Hermano, porque grande es su misericordia. Espera en Jehová. Sé paciente. Humíllate delante de Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Sigamos. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver
qué acontecería en la ciudad. Mire, sabía de la misericordia de Dios, pero les había profetizado que se iban a ser destruidos. Y el pueblo de Nínive, al oír la voz de Jonás, al oír la voz de Dios a través de Jonás, ¿qué hizo el pueblo de Nínive? Se humilló. Dice que se retiró todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, a clamar a Dios, a rogarle a Dios su perdón. Dice que hasta los animales no trabajaron, los pusieron en lugares específicos, y todos en Nínive y los animales ayunaron. ¿Qué hicieron? 2019, tiempo de ayuno. Dile a tu vecino, hay que ayunar. ¿Qué es eso de ayunar, hermano? Con solo que te cambies un poquito tus deseos, estás ayunando. Con solamente que te amarres un poquito la boquita, si tu placer es comer. Porque hay gente que simplemente es fácil dejar de comer, pero hay gente que no. La le es más difícil, máxime si somos de buen diente. Pero al rato estás adicto a las tecnologías, al rato amas más el trabajo que a Dios, qué sé yo, que Dios te mande a ayunar. Dios le habla a Nínive y le dice: serás destruida. Y Nínive sabía del poder de ese Dios de Israel que usted y yo ya leímos en el Salmo 136, que hizo grandes maravillas, que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que existe, Dios lo hizo. ¿Tendrá poder Dios para destruir una nación? Sí, hermano. ¿Tendrá poder Dios para defender a una nación? ¿Tendrá poder nuestro Dios para defender a su iglesia? Sí, hermano, grande es nuestro Dios. ¿Qué puede pasar? Se sentó a ver qué pasaba Jonás, versículo 5. De repente Dios sí los destruye. Alabío, alabao, alabim, bomba. No, hermano, y se quedó Jonás viendo nada más. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea que de lo enojado que estaba, hasta la cabeza le dolía. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y Dios le mandó su sombra para librarlo de su malestar. ¿Cuántos quieren que Dios extienda su misericordia? Necesitamos que Dios nos libre de los malestares. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, nomás salió el sol del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Qué preparó el Señor? Mire cómo Dios actúa, hermano. A veces parecemos que estamos enseñándole a niños, ¿verdad? Y venía el gusanito y llegó a la calabacera donde estaba el gran profeta Jonás y hirió la calabacera. ¿Y qué pasó con la calabacera? Y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y entonces el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y mire lo que le pasó. Se desmayaba. Y allí, al sentirse tan mal, Jonás deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Únase conmigo en el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas y ahora por la calabacera? Risa le da, ¿verdad? Pero cuando los miran enojados no le dan tanta risa. Y entonces Jonás respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Mire, berrinchudo Jonasito. Y dijo Jehová: tú tuviste lástima de la calabacera, preste atención, en la cual no trabajaste,
ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Mire la misericordia de Dios. Y ahí termina el libro de Jonás. Versículo 11. Léalo con todo su corazón. Y no tendré, dice Dios, yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que ni siquiera saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y además, ¿qué? Muchos animales. Mire, Dios tiene cuidado de la creación. La Biblia dice que el justo tiene cuidado de sus bestias. Si usted tiene algún animalito, aunque sea un pececito, cuídelo. Y si no sabe cuidar, mejor no tenga. ¿Aló? Y si lo va a maltratar, no lo tenga. ¿Aló? Déjeselos allá a la gente que sí sabe y que sí cuida y que sí tiene para mantener. Ay, es que yo no lo puedo cuidar, hermano, no me alcanza ni para comer a mí. Entonces, ¿para qué tiene? ¿Parece zoológico ahí la casa? No tiene para usted para el cuscún y quiere y que se enfermó y que se va a que vacunarlos y que hay que hacer oración y ayuno por los loritos, los canaritos. Ay, hermano. Pero Dios tiene cuidado de su creación. Dile a tu vecino, Dios tiene cuidado de su creación. Dios es grande en misericordia. Dios no quiere la destrucción del mundo, hermano. Dios no quiere que ninguno se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es su nombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si tú no has creído en Jesucristo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Si tú no has abierto tu mente, tu corazón, si tú no te has convertido, si estás entendiendo que tú como Nínive estás muerto en tus delitos y pecados y que la destrucción y los males que te acontecen es por separarte de Dios, hoy es el día. Grande es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren aprovechar este momento de misericordia de Dios? Dile a tu vecino, vivimos en el tiempo de la gracia. Pero no hay que, dice el libro de Romanos, no hay que tomar este tiempo para vivir en libertinaje. No hay que pensar que nada pasará. No, todo trae consecuencias. Incluso al tomar la Santa Cena indignamente dice, algunos al no saber lo que están haciendo, comen el pan, beben de la copa y algunos están enfermos, débiles y se exponen a morir por no poder discernir. No es un ritual, no es algo que la iglesia haga por hacerlo, no porque todos lo hacen. No, hermano, es la convicción de que tenemos una oportunidad de santificarnos hoy nuevamente delante del Padre. Y si tú como Nínive no habías conocido de Dios y nadie te había dicho de Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día. Jehová extiende su gracia, su misericordia para que te acerques a Él. Para que digas, yo necesito de ese Dios que salvó a Nínive, que perdonó los pecados de Nínive, que perdonó las cosas tan pervertidas, tan deshonrosas que se hacían en Nínive. Ese mismo Dios extiende su misericordia el día de hoy, para ti, para tu familia, para la iglesia y para todo aquel que cree. Proverbios 3. Busque por favor el libro de Proverbios capítulo 3. Cuando lo tenga me dice gloria a Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Verso 3, ahora los que entendemos la misericordia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas
en la tabla de tu corazón. Verso 4, el resultado. Y hallarás gracia y buena opinión, o buen testimonio, dice una versión, ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de misericordia? Pues esa misma misericordia debe ser operada en ti, en tu vida diaria. El libro de Proverbios nos exhorta y nos dice: a ti que eres creyente, a ti que tienes al Dios de misericordia, esa misericordia y la verdad tienes que ponerla en acción. Diga conmigo: la misericordia. Dígalo recio: la misericordia la pongo en acción. No se trata solamente de conocerla o de saberla. Si yo entiendo que Dios tuvo misericordia de mí, pecador, que me llamó de las tinieblas a la luz, yo tengo que operar en esa misma misericordia. Prudencia, padres. Recuérdense la enseñanza de este padre que le dio la herencia a sus hijos, a los dos le dio. Y uno de ellos la fue y la derrochó y casi se muere. Pero ese padre, cuando vio al hijo llegar, extendió sus brazos, lo vistió, le dio un anillo, le puso sus sandalias. ¿Cuántos han puesto por obra la misericordia que Dios les extendió? A veces, hermano, y me sorprendió en estos días alguien que me dijo esto. Fíjese, hermano, que hasta yo mismo me condenaba. Entendemos la misericordia de Dios, pero hasta nosotros mismos nos condenamos. Pensamos que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos puede limpiar. Y somos fáciles como Jonás para condenar a los demás. Extiende la misericordia que has recibido. Ponla en práctica en tu vida. Es que, hermano, es que me han hecho daño. Extiende la misericordia sobre aquellos que te hacen daño. Bendecid a los que os maldigan. ¿Aló? Vence con el bien el mal. Pudiera pasar aquí repitiendo muchos textos bíblicos que nos obligan, no nos sugieren, a poner en práctica la misericordia. Una vez más, padres, sean misericordiosos con sus hijos. No impongan sobre sus hijos, pastores, padres, líderes, cargas sobre sus hijos que ni ustedes mismos están dispuestos o quieren llevar. Extiende la misericordia, extiende el perdón, extiende el favor. Muestra con tu vida la misericordia. Algunas características de la misericordia puesta en acción, si quiere tomar notas. La misericordia es ayudar al prójimo en cualquier momento de necesidad, ya sea en causas o problemas materiales o también en situaciones espirituales. Extiende y practica la misericordia. Mucha gente cree que la misericordia es solamente atender a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado. No, hermano. Hay mucha gente que lo que no necesita es dinero. Necesita un abrazo, necesita una palabra, necesita un consejo. ¿Aló? Necesita una disciplina. ¿Sabe que la disciplina también es misericordia? Dice la palabra de Dios que si somos hijos de Dios tenemos un buen padre y ese padre nos disciplina, nos corrige. No podemos tener hijos naturales o ministeriales si no los corregimos. Si eres un buen padre, una buena madre, vas a disciplinar a tus hijos. Vas a amar a tus hijos. No los vas a dejar que ellos tomen o hagan lo que ellos quieran hacer. Ese es uno de los graves errores del Nínive, de la sociedad actual. Y ahora están recapacitando. No, a los jóvenes hay que ponerle límites. No, a los niños hay que corregirlos. No, lo que decía la psicología, estamos mal. Hay que enderezar, hay que volver al fundamento. Por la misericordia de nuestras generaciones. Palabras de aliento, oraciones. Un cristiano es misericordioso cuando ora por otros. Y usted lo hizo el día de hoy antes de oír la palabra de Dios. ¿Cuántos sintieron el consuelo en la oración? Levante su mano.
Qué lindo es que podamos orar los unos por los otros. Ojo, qué lindo es cuando el pueblo ora por sus pastores. Qué lindo es cuando los pastores oramos por el pueblo. Segunda característica, la misericordia muchas veces también es pensar en el bienestar ajeno y prestar servicio sin esperar absolutamente nada a cambio. Así las personas no sean buenas y hagan daño. Eso no le tiene a usted y a mí que importar. Usted debe de extender la misericordia sobre el justo y aún sobre el injusto. Dice que quien sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Así que nos conviene entonces practicar la misericordia, aunque las personas no sean tan buenas. Fíjese, hermano, que solo recibieron la bolsa de víveres y se fueron. Gloria a Dios, hermano, no tengas pena. Fíjese que solo le suplimos la necesidad en la medicina y no volvimos a saber de ellos. Que Dios los bendiga, hermano, no te preocupes. ¿Aló? Fíjese, hermano, que le dimos la medicina y la fue a vender. Pasa en las familias, pasa en las iglesias, pasa en la vida. ¿Aló? Otra característica de la misericordia es no guardar rencor y descartar de nuestra vida todos aquellos malos pensamientos, por ejemplo, que nos pueden llevar a una venganza o a ser hipócritas. Extiende tu misericordia y perdona. Hoy el Señor nos perdonó. ¿A cuántos creen que el Señor nos perdonó? Y de la misma manera en que recibimos el perdón de Dios, nosotros debemos de extender la misericordia y perdonar. ¿Aló? Cada ciertos años en Israel se sonaban las trompetas, el año del jubileo. Y dice que todos aquellos que tenían deudas eran perdonadas. Usted verá sonar la trompeta a los bancos, ¿verdad? En las tarjetas de crédito. En ese tiempo no existían bancos, se prestaban entre ellos. Y cuando llegaba el tiempo de jubileo, se sonaba la trompeta y la deuda era perdonada. Ay, Señor, que vengan esos tiempos de jubileo, Señor. ¿Eres capaz de perdonar y no guardar rencor? De la manera en que Cristo nos perdona, ¿puedes perdonar a aquel que te ofendió, que te hizo un daño? Y vuelvo a recordarte a Jonás. ¿Tan enojado estás para que vivas con ese rencor? ¿O que estás pensando, en lugar de que Dios tenga misericordia, me voy a vengar? Este me las hizo, este me las va a pagar. ¿Estás viendo dónde está el otro débil, la otra débil, para ver de qué manera le haces daño? Perdona, sé misericordioso, por amor a Dios y por amor a ti mismo. Cierta clase de males que vienen sobre el cuerpo y el alma aún de los creyentes porque no han sido misericordiosos. Extiende la misericordia, perdona. Encontré una frase muy bonita, algunos ya la han visto, la vamos a poner en las imágenes y dice: recuerden que perdonar no quiere decir que uno tiene que volver a ser amigo o pareja o tener una relación igual que la que tenía con esa persona. Se perdona para estar en paz, no para seguir aguantando gente que nos hace daño. ¿Aló? Usted extiende el perdón, la misericordia, pero por favor, tome sus precauciones. Ya a esta persona le hizo una grave falta, un daño. Lo único que tiene es, ya perdoné, pero no me vuelvo a acercar, no la voy a volver a traer a mi intimidad, a mi amistad, a mi casa, a mi negocio. Lo van defraudando 4 o 5 veces con las mismas sociedades y sigue haciendo las sociedades con las mismas personas. ¿Aló? Aparte de ser misericordioso, el que tenga oídos que tenga.
Las personas misericordiosas tienen el talento de brindar y demostrar amor a todas las personas. ¿Sería Jesús en la tierra una persona misericordiosa? Dice que los leprosos le llamaban, le clamaban y Jesús le imponía manos. ¿Sabe qué tenían que hacer los sacerdotes? Verlos de lejos. Dice que si había una persona de lepra, tenía que mostrarse al sacerdote y de lejos. Y el sacerdote lo examinaba, porque al tocarlo podía el sacerdote contaminarse y llevar esa lepra. Por eso los leprosos vivían lejos, fuera del pueblo, fuera de la aldea. Cada vez que entraban a un lugar, a alguna reunión del templo, no podían llegar. Tenían que tocar una especie de campanilla y decir: yo soy leproso, para que la gente no se acercara y no lo tocara. ¿Cómo caminó el Señor Jesús en la tierra? Tocando a los leprosos, demostrando su amor. Dile a tu vecino: demuestra la misericordia. Las personas podrán confiar plenamente en un ser o en una persona misericordiosa, ya que éste, aún en su actitud, en su forma de expresarse, no criticará ni pensará mal de nadie. Usted no puede decir que es una persona misericordiosa si critica a su hermano, si solamente está viendo las faltas, los problemas, lo que es innecesario, si se pone a juzgar a su hermano con otro hermano. No puede decirse misericordioso, y le ruego que el día de hoy se arrepienta. Si le gusta mucho el chisme: no me gusta, hermano, me entretiene. Si cree las falsas noticias, si le encanta estar informado solo para saber sin pruebas, comentar principalmente ahora en las redes sociales, gente que critica personajes públicos, gente que critica púlpitos. No, hermano, nuestro deber es orar, clamarle a Dios, rogarle a Dios que tenga misericordia. Tal vez extiende Dios su misericordia como la extendió con Nínive. La persona misericordiosa no critica ni piensa mal de nadie. Las personas misericordiosas se alegran al ver la felicidad y la estabilidad de las personas de su entorno. Literalmente, una persona misericordiosa no es una persona envidiosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Al contrario, se alegra que le va bien al otro. Cuando le cuentan una buena noticia, una promoción, algo que es bien para alguien, usted se goza, usted se alegra, que el bueno es Dios, que te proveyó, que te sanó, que te liberó, que te trajo a sus caminos. Juan capítulo 8, ahora en el Nuevo Testamento, para entender la misericordia y para no creernos, amada iglesia, santurrones, legalistas, gente que cree que tiene la razón o ya solo ellos existen para Dios. No, hermano, es la misericordia de Dios la que sostiene a sus siervos y a su iglesia. Pero todos en un momento necesitamos la misericordia de Dios y la misericordia de nuestros hermanos. Juan capítulo 8, ¿ya lo tiene? Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Si usted va a la ley del Antiguo Testamento, la Biblia refiere que cuando dos personas sean sorprendidas en adulterio, las dos personas tenían que ser puestas delante de los ancianos
delante del pueblo y las dos ser apedreadas hasta la muerte. Esa era la consecuencia del adulterio. Estos fariseos, como ya habían armado todo y sabían de este problema, hablaron y seguramente se pusieron de acuerdo con el varón y dijeron: solamente a la mujer le vamos a llevar a Jesús. Era una prueba para Jesús, pero lo que no sabían es que aún en esa prueba Dios iba a extender su misericordia. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, lea bien, verso 6, en arrojar la piedra contra ella. Primera cosa que el cristiano debe de entender es aprender a leer bien. No se tiró la primera piedra, no, es la piedra, y la piedra es Cristo. Todos ya iban preparados porque sabían que la consecuencia del pecado es muerte. Todos sabían que la ley de Moisés, y podían tentar a Jesús diciendo que merezca la muerte y el varón. En fin, ¿qué trama habían planificado? No sé. Pero entendamos que el único que puede extender su misericordia es Jesús. Y el único que puede darle a cada quien su pago es Jesús. Y diga conmigo: y Dios lo hace. No creas que por vivir en el tiempo de gracia o en el tiempo de misericordia no hay consecuencias. Hay consecuencias. Se puede engañar a Dios, se puede engañar a los hombres, se puede engañar a sí mismo, pero las consecuencias del pecado vienen. Puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tus pastores, pero las consecuencias tarde o temprano son evidentes. La gente que está en pecado recibe las consecuencias de su maldad. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que todavía queremos aferrarnos a la misericordia de Dios. El que esté libre, el que no tenga que tire la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esa figura, hermano, me trae a mí unos tiempos de verdad de decir: Señor, si tú sí caminabas santo, si tú eras el único que podía lanzar la piedra y acusarla. Cuando Jesús escribe, dice, y no se dice qué escribió, está ahí en ese Dios todopoderoso, tocando el polvo. A ver, toca a tu vecino un poquito. Si le tienes confianza, pellízcalo un poquito. Eres polvo. No te creas más santo. Tú también necesitas misericordia. Yo necesito misericordia. Vosotros que sois espirituales, dice el Nuevo Testamento, si sorprenden a un hermano o si un hermano necesita la reconciliación, el perdón, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entendiendo de que un día pueden ustedes necesitar también esa o más misericordia. La iglesia es para restaurar a los pecadores, para darle vista a los ciegos, para que lo que está cojo se vuelva a enderezar. No son reuniones de santurrones, hipócritas. No, hermano, seamos misericordiosos. Tal vez tú ya venciste ciertas cosas, tal vez ya tú más estás madurando, pero hasta que no llegues a la estatura de ese que estaba escribiendo con el dedo, ninguno en esta tierra es libre. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Siguió escribiendo en la tierra, verso 8. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno
Mire qué interesante, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Únase conmigo en ese versículo, versículo 11, con eso terminamos. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos aprovecharon la misericordia de Dios el día de hoy en la Santa Cena? Por el Espíritu te vengo a recordar, amada iglesia, tuvimos hoy la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos lavó, nos perdonó, nos limpió de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Pero la recomendación y el recuerdo es: saldremos de aquí, pero no pequemos más. Que no seamos abusivos de la gracia, de la misericordia de Dios. Ten cuidado en tu caminar, amada iglesia. Ancianos, gente madura, gente que lleva tiempo en el Evangelio. Si este es tiempo de ayuno, debemos de demostrarlo con la misericordia en la obra. Ya es hora, iglesia, que crezca. Ya es hora, iglesia, que empiece a dar fruto. No, hermano, ya tengo años de estar sentado. Sí, pero sigues aprovechándote de la gracia, viviendo en pecados. Es inconstante. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Es que, hermano, usted no sabe el daño que me hicieron. Extiende la misericordia, ya es tiempo que crezcas. Si dices que sirves a Dios, si crees que eres un profeta de Dios, ya es tiempo. Es que se merecen la muerte, es que se merecen que pague, que tome chocolate, que pague lo que debe. ¿Estás enojado como Jonás? Y el único que acontece de males eres tú. ¿No estás dándote cuenta de que por la falta de misericordia que tienes sobre ti mismo, sobre los demás, es que tienes ciertas áreas, problemas que Dios te está tratando? Si Dios tiene cuidado de los animales, ¿no tendrá cuidado de una persona, de una familia, de una nación? Y vuelvo a recordar, amada iglesia, el fundamento de la iglesia cristiana: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hasta el día de hoy sigue operando la misericordia de Dios sobre el mundo. Venía hacia la iglesia y en una calle principal de aquí cerca, en una esquina, un semáforo bastante conocido. En la esquina, en la tienda, 4 jóvenes tomando lo que se conoce aquí 1 litro de cerveza. Pasándose, llegué al semáforo, dio rojo, entonces estuve un tiempo en el semáforo y viendo esa actitud. Pasándose el litro de cerveza, empinándoselo. Lo único que pude decir es: Señor, ten misericordia de nuestros jóvenes. Ten misericordia, Señor, de esta gente. Qué triste es de que se pierda el tiempo. Qué triste es de que se pierda el dinero. Qué triste es de que se pierda la fuerza de la juventud en vicios, en pecados. Usted y yo hemos oído un joven o una jovencita de tantos años
en la etapa mejor de su juventud. Por andar en alcohol, estrelló su vehículo, se mató en la motocicleta. Por tanto consumo de drogas. Todos los días oímos esas noticias. Extendamos la misericordia. Dios extendió misericordia sobre mi vida a los 17 años. Yo estaba como esos jóvenes, tal vez en cosas difíciles. Deshonraba a mis padres, no quería saber nada de Dios, pero Dios extendió su misericordia. Todavía hay tiempo, amada iglesia. Todavía es tiempo para no vivir queriendo apedrear, para no vivir solamente queriendo que Dios nos complazca. Qué triste el evangelio. Queriendo ordenarle a Dios que me responda, decreto, declaro, animo y ahorita. Y lo que yo digo se hace. No, hermano, si es por su misericordia que eres y tienes, humíllate delante de Dios. Si eres cristiano, la misericordia de Dios hoy todavía te dice: vete y no peques más. Dios sabe la condición con la cual todos tomamos la cena del Señor, hermano. Pero la misericordia es para que no pequemos más, para que vivamos en esta tierra ordenadamente, dignamente, dando buen testimonio, tratando de presentar al mundo con nuestras acciones, no con nuestras palabras, lo que realmente es el amor de Dios. Termino con esto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero alcanzar la misericordia de Dios, hermano. Mateo 5, versículo 7. Ese capítulo 5 me habla de un sermón que duró 3 días. Mucha gente solo conoce las bienaventuranzas y queremos ser bienaventurados, queremos que nos vaya bien, queremos tener salud, queremos tener paz, queremos tener casas, carros, premios, puntos. Queremos que la suegra nos ame, queremos que el jefe nos aprecie, que el pastor nos salude. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos de verdad creen que necesitan todavía la misericordia de Dios? Cierra tus ojos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre celestial, aquí está, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestras manos alzadas, Señor, con nuestro corazón elevado a ti, nos presentamos. Tú nos limpiaste en la cruz. Tú nos permitiste hoy tener la comunión, comer el pan, beber de la copa. Estamos a cuenta, Señor, contigo. Pero, Señor, si hemos alcanzado tu misericordia, permítenos, Señor, extendernos y ser misericordiosos. Incluso, Señor, con aquellos que nos han hecho algún daño. Hoy, Señor, queremos nuevamente, Padre, rendirnos delante de ti. Señor, aquellos que han guardado rencor, ira, enojo, yo te pido, Señor, que hoy también extiendas tu mano y quites todo malestar en todo su ser, Señor. Extiende tu misericordia, que no haya más dolor, que
no haya más recuerdos, que no haya, Señor, circunstancias. Que les dé, Señor, a la gente sabiduría para alejarse de estas personas, Señor, que defraudaron, que les hicieron daño, o que los critican, o que los juzgan. Sí, Señor, ayúdanos a ser prudentes para no acercarnos, pero que seamos, Señor, puros, perdonando, Señor, a quienes incluso nos hacen daño. Señor, que aquellas ocasiones que podamos extender la misericordia, que podamos extender, Señor, una ayuda, que podamos servir a otros, que podamos, Señor, ser útiles dando un consejo, extendiendo la mano. Danos la habilidad, danos los dones para poder extender y poner en acción la misericordia que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Señor, a que esta iglesia y toda la gente, Señor, que oiga o vea, que todos aquellos cristianos comprometidos, maduros, seamos misericordiosos, cada uno, Señor, en nuestras áreas, principalmente también con nosotros mismos. Haz un acto profético, pon tus dos manos ahí en el centro de tu ser, cerquita de tu corazón, cerquita de tu vientre. Tienes que ser misericordioso contigo mismo. Recuerda las palabras de Cristo: ni yo te condeno. Jesús te trae a ti la liberación hoy. Has estado en situaciones, en problemas, en pecados, pero hoy viniste a la reconciliación con el Señor. Jesús te dice: ni yo te condeno. No te condenes, amada iglesia. No dejes que el diablo te acuse, amada iglesia. Recibe la paz, la fortaleza. Recibe la instrucción: no peques más. Señor, nos comprometemos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a resistir al diablo. Ayúdanos, Señor, y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, y no nos metas en tentaciones. Ayúdanos, Padre. Extiende tu misericordia sobre nuestras vidas. Y, Señor, que podamos ser fieles también, extendiendo la misericordia los unos con los otros, y demostrar al mundo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Bendícelo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Que Dios los bendiga a todos allá en el internet, donde quiera que esté. Que Dios los bendiga. Sábado 6 de la tarde, domingos a las 10 de la mañana. No te pierdas nuestras transmisiones. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones, Erin. Gracias, Edgar. Gracias por su tiempo, hermano. Los amamos. Esta es siempre su casa. Que Dios los bendiga. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios.